más profundo. La Escritura nos enseña que Dios tuvo que preparar a Jonás para enseñarle que Dios está en control de todas las cosas. Así, Él prepara nuestras vidas y pensamientos. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, sabemos que invocando a Dios en nuestra angustia, Él está atento a nuestras oraciones. La predicación está basada en Jonás capítulo 2, versículo del 1 al 10. Bueno, gracias a Dios, como siempre, hermanos, en todo momento, gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que Él nos concede de poder estar congregados como iglesia, y lo que ahora nos toca, ¿verdad?, es una vez más recibir la palabra de Dios, que estemos atentos, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos dice, pero también, ¿verdad?, ser nobles, como veíamos en la clase, que también nuestra nobleza se vea en ir a nuestros hogares y ver que estas cosas que recibimos son palabra de Dios. Les invito con esto en mente a abrir sus Biblias en el libro de Jonás, el capítulo 2. Voy a leer versículos del 1 al 10. Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallece en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Palabra de Dios. Bueno, el libro de Jonás, como ya la mayoría sabemos, ¿verdad? No es en sentido estrecho, ¿verdad?, una profecía, sino es una historia. Una historia en donde encontramos también y podemos extraer lecciones extraordinarias. Por ejemplo, lecciones sobre la tolerancia, lecciones acerca de la vida piadosa, de la imposibilidad de huir de la presencia del Señor, lecciones de la misericordia de Dios, de las justas retribuciones y de la abundante ternura de Jehová. Son lecciones que podemos extraer del libro de Jonás. El libro de Jonás nos enseña que nadie puede ser un heraldo de la justicia de Dios para la gente, para los demás, si primero también no es un heraldo de la misericordia de Dios. Es bueno hablar de la justicia, a veces la demandamos, a veces la queremos ver aplicada en la vida de otras personas, pero también es bueno entender que somos llamados a ser heraldos también de la misericordia de Dios. Si conocemos la justicia de Dios y si algo nos enseña la Biblia acerca de la justicia de Dios, estaremos conscientes que antes de querer ver la justicia de Dios manifestada, necesitamos ser heraldos de la misericordia de Dios, de poder invitarles a un verdadero arrepentimiento, a poder escapar de la justicia divina, porque Dios nunca tendrá por inocente al que es culpable. Bueno, sabemos nosotros que la ciudad que Dios quería salvar era la ciudad de Nínive, y la ciudad estaba ubicada, ¿verdad?, al margen del río Tigris, ciudad que abarcaba una gran área de alrededor de 60 millas de circunferencia, con 175,000 habitantes aproximadamente, la ciudad de Nínive. Sin embargo, vemos ya Jonás capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, vemos que Dios llama a Jonás para comunicar un mensaje, ¿verdad?, para la ciudad de Nínive.
Y en este mensaje nosotros sabemos que Jonás debía de advertir a Nínive de las consecuencias de sus malos caminos, porque la iniquidad de Nínive era grande en gran manera. Y este anuncio sería un llamado al arrepentimiento. Antes de venir y obrar la justicia, Dios envió a su mensajero con un mensaje de arrepentimiento. Pero vemos la historia que Jonás rehusó predicar en Nínive. Las razones pueden ser muchas, pero una de las razones que podemos extraer es que Nínive, ¿verdad?, era una ciudad enemiga del pueblo de Dios. Y es muy fácil para nosotros ser comunicadores de la misericordia de Dios a nuestros paisanos, a nuestros seres queridos. Que cuando somos llamados a predicar este mensaje de misericordia a nuestros enemigos, ahí cambia la cosa. Como que en vez de ver la misericordia de Dios, queremos ver la justicia divina, que obre Dios justamente, porque es un pueblo pecador. Pero vemos que Jonás rehúsa predicar en la ciudad de Nínive y él decide huir. Y al recibir la revelación y el llamado de Dios, Jonás se opone a la idea de Dios de ir a la ciudad de Nínive y predicar un mensaje de arrepentimiento. Pero a la vez sabe Jonás que no puede permanecer en su patria, porque Dios lo va a volver a llamar, porque el llamado de Dios vendría otra vez. Y Dios es el Dios de Israel. Por eso decide ir al puerto de Jope. Y ahí halla un barco que iba a Tarsis, una ciudad de España, pensando que allí estaría lejos de Jehová, el Dios de Israel. Y aún más se había bajado al interior de la nave y, como dice el libro de Jonás, se echó a dormir. Bueno, el resultado de la desobediencia de Jonás, el resultado de él de estar en la nave, es la tormenta en el mar. Jonás es echado, ya sabemos la historia, e inmediatamente cuando es echado por los marineros, inmediatamente experimentó Jonás angustia. La palabra angustia es sufrimiento y preocupación intensos provocados por un peligro o por una amenaza. Sintió angustia inmediatamente. La angustia es la respuesta ante un miedo desconocido. Es el estado de nerviosismo, miedo e intranquilidad ante la amenaza por un peligro. Sintió angustia, sintió morir, sintió desesperación, nerviosismo ante un miedo desconocido. Por primera vez en lo que es el mar, se encuentra sintiendo angustia, desesperación debido a su desobediencia. Bueno, la respuesta divina ante esta angustia de Jonás es que él es tragado por un pez, un gran pez, dice Jonás capítulo 1, versículo 17. Un pez que Dios preparó. La palabra hebrea para preparó significa que Dios asignó, que Dios contó con nombrar o comisionó, en este caso, a este gran pez para ser una herramienta en las manos de Dios para de esta manera rescatar a Jonás en medio de su angustia. Es tragado por un gran pez que Dios había preparado. El gran pez fue nombrado o comisionado por Dios para tragar a Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 6. También vemos nuevamente que Jehová Dios preparó una calabacera y la hizo para venir también sobre Jonás y proveerle de cierta bendición en ese sentido. Una vez más, Dios preparó, Dios asignó, Dios comisionó o Dios nombró, ¿verdad? En este caso, la calabacera para servir, en este caso, de bendición. Jonás 4:7, una vez más, Dios preparó un gusano cuando a la mañana se levantó al día siguiente e hirió a la calabacera. Una vez más, Dios preparó, Dios asignó, Dios comisionó. Vemos una vez más la voluntad de Dios en todas estas cosas que Dios estaba preparando. Jonás 4:8 nos dice que salió
Ya cuando salió el sol, Dios preparó un vehemente viento del este y el sol y nos sigue enseñando. Pero lo importante es que Dios nuevamente preparó un vehemente viento en el cual no pudo soportar Jonás. Todo esto fue preparado por Dios para que de alguna manera Jonás pudiese entender que antes de ser un heraldo de la justicia divina, necesitamos ser heraldos de la misericordia de Dios. Y para poder entender la misericordia de Dios, Dios tuvo que preparar ciertas cosas para que en la vida de Jonás él llegue a la conclusión de que el Dios soberano, el Dios que obra de alguna manera extraordinaria, prepara ciertas cosas para tomar nuestra atención y enseñarnos a nosotros que Él está en control de todas las cosas y que si Él quiere darnos momentos de paz, Dios va a preparar esos momentos de paz. Si Dios quiere preparar momentos de angustia, Dios va a preparar momentos de angustia, que todo está bajo el control de la mano poderosa de Jehová, Dios de los ejércitos. Son lecciones para Jonás. Él tiene que entender el corazón de Dios, de que Dios da y que Dios quita. Dios prepara, pero prepara siempre con un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. El momento perfecto de tal liberación de la muerte es una amplia evidencia de una providencia divina que siempre dará forma a nuestras vidas y especialmente a nuestros pensamientos. A pesar de la voluntad propia de Jonás, ha experimentado la presencia guardadora de Jehová Dios, pero aunque se ha salvado de ahogarse, todavía tiene que escapar del vientre del pez. No está en condiciones de tomar libertades, sino aceptar siempre la voluntad de Dios. Y fue dentro del vientre del pez que eleva una oración extraordinaria. Uno sabe que fueron 3 días y 3 noches que estuvo Jonás dentro del vientre del pez, porque el Señor Jesús lo dice allá en Mateo capítulo 12, versículos 39 y versículo 40. Sin embargo, Jonás no tenía el miedo o manera, un medio, perdón, o manera de saber si era de noche o si era de día. No sabía el tiempo, no conocía lo que estaba sucediendo, pues estaba dentro del vientre de un gran pez que Dios había preparado para enseñarle a él la lección. Pero también orar dentro del vientre de un pez no es el lugar indicado, no es el lugar que uno oraría y dar una oración o elevar una oración al Padre. Pero las condiciones y la desobediencia de Jonás lo llevaron hasta ese momento. Y eso sucede mucho también en la vida de nosotros. Hay lugares que uno es movido a hacer una oración que uno no piensa elevar una oración en ese lugar. Uno siempre prefiere en casa, en su recámara, tal vez en la iglesia, siempre orar cuando las cosas están bien, pero cuando las cosas van mal y especialmente nuestra desobediencia a Dios y cuando vemos las consecuencias trágicas de nuestra desobediencia por no hacerle caso a Dios de esta forma, nos encontramos en lugares, ¿verdad?, extraños, en donde somos movidos a elevar una oración y oramos al Padre debido a la angustia que sentimos. Jonás literalmente se sintió morir. Miraba el mar y no miraba una escapatoria. Estaba a la merced del mar, sin ninguna respuesta, sin ninguna forma de ayuda. No hay solución. Estás en el mar. Lo único que uno puede hacer es apelar a Jehová, Dios de los ejércitos. Hay momentos en nuestras vidas que parece que nos vamos a morir. Parece que no hay solución a esta situación.
Y a veces es importante encontrarnos en ese tipo de angustia, de soledad, para poder apelar a Él, para que Dios prepare, para que Dios comisione, para que Dios asigne y que de alguna manera podamos ver el obrar de Dios en nuestras vidas y llegar a la conclusión, nadie pudo ayudarme de la forma en que Dios lo ha hecho. O sea, me es a mí increíble ver cómo es que Él me ha rescatado de esta situación. ¿Dónde oró? Bueno, nos dice el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2, que oró desde el vientre del pez. Ya hemos dicho, es un lugar extraño para orar. No es el lugar que uno escogería, pero su desobediencia lo movió a orar dentro del vientre de ese pez. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegó Jonás allí, a ese lugar? Era el lugar en donde estaba y ese era el lugar para orar. Y desde ahí dice Jonás, oíste mi voz. Está comprendiendo la ternura del corazón del Todopoderoso. Me oíste desde mi angustia. Desde allí me has escuchado. Dos grandes lecciones para nosotros. Dios nos escucha, hermanos, hermanas, en cualquier lugar que tú y yo estemos o nos encontremos. Dios nos va a escuchar. A veces sentimos una cierta solemnidad cuando damos en la iglesia. Sentimos cierta cercanía, como que si Dios está más aquí que allá afuera. Pero descubrimos que Dios nos escucha en donde sea que nosotros estemos. Estemos en el cuarto en un hospital, estemos nosotros, ¿verdad? Caminando solos y tristes, confundidos. Dios nos escucha en donde sea que nosotros estemos. El oído de Dios está atento a las oraciones de sus hijos y de sus hijas. Es verdad, es mucho mejor orar en un ambiente normal que esperar a estar en un ambiente anormal. Pero aún allí hemos de orar y Dios nos ha de ¿qué? Dios nos ha de escuchar siempre y en todo momento. ¿Por qué oró? Bueno, porque él, como dice el versículo 2, invoqué en mi angustia. No había estado en oración por algún tiempo. Estaba Jonás huyendo de la presencia de Dios. Había descuidado sus responsabilidades espirituales. Dormía durante la tormenta y le vino una consecuencia, le vino un castigo sobre él. Imagínate, llegó hasta ese momento. ¿Por qué? Porque había descuidado sus responsabilidades espirituales. Estas responsabilidades o el descuido de las responsabilidades espirituales, ¿cómo se ven? En mucho hombre casado, en mucha mujer casada, en muchos jóvenes, en muchas jovencitas. O sea, se ven orando en lugares extraños debido al descuido espiritual. Están orando en una clínica, preocupados, preocupadas de las consecuencias que pueden suceder. Están orando en el carro, llorando por la angustia debido al descuido espiritual. Hombres que se cuestionan si están haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Mujeres cuestionando lo mismo. Jóvenes cuestionando lo mismo. ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? Es esa angustia porque hemos descuidado nuestras responsabilidades espirituales, porque estamos huyendo de la presencia de Dios. Nos encontramos en lugares abnormales, pero aún ahí Dios nos va a escuchar, cualquiera que sea la situación en que nosotros nos encontramos. Realmente Jonás estaba angustiado. Tenía una preocupación intensa provocada por un peligro o por una amenaza. Y es la respuesta ante un miedo desconocido, este estado de nerviosismo, de miedo, intranquilidad por un peligro. Si checamos bien, nos pasa a cada uno de nosotros. Ese nerviosismo, esa intranquilidad, perdemos la paz. Hasta la comida deliciosa que estamos comiendo, no hay sabor.
O sea, nada tiene sentido. Estamos con el proceso. ¿Por qué? Porque hemos huido, hemos descuidado, hemos desobedecido, cualquiera que sea la situación y la razón. Nos encontramos en un momento de angustia. ¿Y cómo nos cuestionamos? Como también cómo nos arrepentimos. ¿Cómo buscamos factores que han contribuido para estar en esa situación? Y ya cuando nos encontramos en angustia, ya no hay nada más que hacer. Me siento morir. ¿Cómo me arrepiento de haberlo hecho, de haberlo dicho, de haberlo provocado? ¿Por qué fui desobediente? ¿Por qué no lo exhorté? ¿Por qué no lo estorbé? Me encuentro en una situación que me siento morir. Y es cuando Dios comienza a hacer algo extraordinario. Y Él prepara, comisiona, asigna algo para venir a nuestro rescate. Y en el caso de Jonás, Dios preparó un gran pez. Jonás fue tragado por un gran pez. Tuvo 3 días y 3 noches para meditar bien y ver cómo Dios, por su desobediencia, por su descuido, Dios pudo obrar en justicia y dejarlo morir en el mar. Pero Dios preparó un gran pez. Y ahora Él, en mi angustia, yo clamé a ti y tú respondiste. Gracias a Dios que Él no nos deja en nuestras vergüenzas, ¿verdad? No nos deja ahí, hermanos. Viene a nuestro rescate. Él prepara lo que Él necesita preparar para venir a nuestro rescate. No nos deja avergonzados. No nos deja solos y abandonados en medio del mar, aún por nuestra desobediencia. Su amor es un amor incomprensible. Es un amor inagotable. Es un amor que se va a manifestar, que Él es movido a preparar para poder rescatarnos. Y el rescate de Dios, a veces cuando Él nos salva, nos rescata, los medios que Él utiliza son para enseñarnos a nosotros la grandeza de su amor y de su misericordia. Nos da tiempo para reflexionar. Algunos, por desobediencias, caen en lugares donde desgraciadamente pues ya no hay mucho que hacer y están ahí reflexionando. El que está en la cárcel está reflexionando. El que está en el hospital está reflexionando. El que lo echaron fuera de su casa está reflexionando. El que ya no tiene dónde recostar su cabeza está reflexionando. Todo va a estar bien, pero necesitas reflexionar. Necesitas meditar sobre las decisiones que has tomado. Invocó. Desde el seno del Seol, dice Jonás, clamé. Me echaste en lo más profundo, versículo 3. Me rodeó la corriente, dice Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma, versículo 3. El alga, los vegetales se enredaron a mi cabeza. No tenía otra opción más, sino orar al Dios misericordioso. Cuando su alma desmayó dentro de sí, Jonás había llegado a su límite. Ya no más huidas, ya no más sordera espiritual. Ahora el oído está atento a la voz de Dios. Ya no puedo huir, estoy ante tu merced. Ya no voy a ser desobediente. Dime lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Cualquier cosa que me digas, lo voy a hacer. Ya no voy a huir, ya no te voy a dar la espalda. Me encuentro delante de ti. ¿Qué quieres que yo haga? Como lo hizo Saulo de Tarso. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón, le dice el Señor resucitado. ¿Qué quieres que yo haga? Dice Saulo de Tarso. Pero tuvo que pasar ese proceso divino para llegar a ese momento y él mismo decirle al Todopoderoso, ¿qué quieres que yo haga?
Me encontré en una situación fatal, terminante, vergonzosa, pero tú me has rescatado. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo yo hacer? Mis oídos están atentos a lo que tú quieres comunicarme. Ya no voy a huir, ya no voy a ser desobediente, quiero hacer tu voluntad. Lecciones importantes del libro de Jonás para nosotros. La primera, en las dificultades y aflicciones de la vida, hermanos, hermanas, la única ayuda eficaz es Dios. Si tú te sientes morir, si tú te sientes que te estás hundiendo, la única ayuda eficaz es Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y muchas veces experimentamos que no podemos hacer absolutamente nada para remediar nuestra situación. Está fuera de nuestro alcance. Por eso hay hombres que ponen sus matrimonios en las manos de Dios. Hay mujeres que ponen a sus esposos en las manos de Dios. Hay padres que ponen a sus hijos en las manos de Dios. Hay hijos que ponen a sus padres en las manos de Dios. Hay personas que ponemos en las manos de Dios situaciones que están fuera de nuestro alcance. Señor, en tus manos pongo esta situación porque yo no puedo traer una solución inmediata, sabia o prudente. Está fuera de mi alcance. En las dificultades y las aflicciones de la vida, la única ayuda viene de Dios. Segundo, la oración debe ser una expresión de fe y una expresión de esperanza. Al acercarnos a Dios lo debemos hacer en la convicción de que el Señor escucha y contestará nuestra oración. Debemos orar en plena certidumbre de fe, que Dios me va a escuchar y sobre todo que yo tengo esperanza en Él. Algunos elementos esenciales de la oración son gratitud, reconocimiento, confesión, fe, esperanza, peticiones. Podemos aprender mucho, mucho de las oraciones bíblicas. Cuando una confesión es necesaria, cuando un agradecimiento, cuando una súplica, cuando una oración o una petición, dice la Biblia, que sean notorias. Hazlo, comunica. Si quieres gritar, grita. Dios no se va a ofender porque Dios conoce nuestras angustias, conoce nuestras tribulaciones. Él sabe que hay algunas que nuestra fe está siendo probada, pero Él también sabe que hay algunas debido a mi desobediencia. Porque me he alejado de Dios, me encuentro en esa situación y Dios jamás va a decir, mira, por esto no. Dios estará atento a la oración de sus hijos y de sus hijas, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea. Dios siempre vendrá al rescate. ¿Por qué? Porque antes de ser un Dios justo, Dios obra en misericordia, para que cuando tú y yo nos levantemos, salgamos de esos hoyos en donde no podemos encontrar una salida. Al salir, digamos, Dios es justo, sí, pero Dios es misericordioso. Dios puede darte la muerte, pero Dios prefiere, como dice la Escritura, Dios no quiere la muerte del impío. Por eso hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. El corazón de Dios es tierno. El corazón de Dios es movido por el clamor de una persona que reconoce que solamente Dios lo puede ayudar en esa situación. Dios no puede estar quieto. Dios se mueve y viene a nuestro pronto auxilio. Gracias a Dios que aún en nuestra desobediencia y nuestras infidelidades, Dios permanece fiel.
porque aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, hermanos, hermanas. Por eso Él nos oye y Él prepara. Y así como preparó el pez, así como preparó la calavecera, así como preparó el gusano, y así como preparó el vehemente viento, así Dios prepara tantas cosas en nuestras vidas para rescatarnos y para ayudarnos. Dios envía la liberación cuando a Él le parece conveniente. Y esto es lo que no entiendo de Dios. Desde el momento en que Jonás cayó al mar, ya debió de haber estado ahí el gran pez, pero no fue así. Dios espera. Y no es que Dios se deleita en nuestro sufrimiento. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Porque Dios espera en tu situación. Yo sé que Dios puede traer la solución inmediata, lo sé. Yo sí, si Dios quiere que la puerta se abra, ya se va a abrir, pero a veces Dios la mantiene cerrada. Porque hay lecciones que tú y yo necesitamos entender de la grandeza de Dios. A veces cuando Dios responde inmediatamente, no podemos digerir la generosidad y la bondad de Dios. Y estamos como muchos. Oh Señor, si me ayudas voy a hacer esto. Viene la ayuda, pasó un día y vuelvo a caer. Señor, otra vez. Y jugamos con Dios de esa manera. No. Ahora vas a sentir los vegetales, las algas. Vas a sentir la bravura del mar, las olas. Y te voy a dejar por un momento para que clames con todo tu corazón. ¿Por qué lo hace Dios? No lo sé. Pero lo que sí sé, hermanos, el tiempo que Dios permite, Dios prepara. Y cuando menos esperamos, y solamente Dios sabe porque Él conoce el corazón, Él envía. Ya cuando tú digas ya todo es perdido, hasta a Dios le he pedido que me ayude y no veo una respuesta. Ya cuando estás a punto de desfallecer, viene la llamada. Se abre la puerta. Viene la solución. Y dice, Señor, perdóname. Es que yo quiero las cosas ya. Es que no me gusta sentir eso aquí. Ni dormir puedo. Todo no tiene sentido la vida. Pero ¿sabes qué, hermano? Hermana, es ahí donde Dios está contigo. Es ahí donde se elevan las oraciones más bonitas. Porque no es la mente pensando, es el corazón hablando. Es ahí donde ya te quitas todo. Y como dicen en inglés, you come clean before the presence of God. Señor, eso agrada a Dios. Y es cuando viene la salvación. No hay lugar en donde el hombre pueda esconderse también de la voluntad de Dios. Es imposible escapar de Dios. Es imposible. ¿Cómo termina? ¿Y qué forma, no? El gran pez vomita a Jonás en tierra seca. Y el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Qué bonito es escuchar la palabra de Dios por segunda vez. Hijo, ahora estás listo. Hija, ahora sí me vas a escuchar. Lo que te dije al principio, te lo voy a repetir. Jonás, ve a Nínive y predica un mensaje de arrepentimiento. Porque Jonás, si ellos no se arrepienten, los voy a destruir. Yo no quiero destruirlos. Yo quiero que ellos sean movidos al arrepentimiento. Está bien, Señor. Está bien. Gracias a Dios que vino la palabra de Dios por segunda que
por segunda vez. Yo no sé, hermanos, hermanas, cuántos en esta tarde, bueno, en esta mañana para terminar, te encuentres en angustia. Quiero ser fiel al texto debido a tu desobediencia, sordera espiritual, por no obedecer a Dios. A donde quiera que vas, algo sucede. Y la gente como Jonás dice, hay que clamar a nuestros dioses. Y tú finalmente dices, no es por eso. Yo sé quién es Dios. Dios está causando esto, pero no para ustedes. Es para mí. ¿Quieren una solución? Échenme al mar. Esa es la solución. ¿Seguro? Sí, créanme, yo conozco a Dios. Fue echado en el mar, los marineros, todo a salvo. Ahora Jonás tiene mucho en qué pensar. Así contigo. Hay cosas que suceden y tú sabes por qué. Y a veces uno escucha a todo mundo. Será por esto, será por aquello. Y tú callas. Tú guardas silencio. Perdón. Guarda silencio. No, Señor, es que. Y ya cuando uno dice no, soy yo. No permitas por tu desobediencia que otros también sufran. Porque no quieres hacer la voluntad de Dios. Segundo, si te encuentras en el mar y digas, bueno, estoy aquí porque Dios me echó. No pienses que Dios ha dejado de amarte. Dios te ama. Pero Él quiere que reconozcas, que reconozcamos y vengamos a Él y le supliquemos en nuestras angustias y Él enviará su rescate. Y cuando ya su rescate vomite en tierra seca y estemos ya ahí, digamos, Señor, todo bien, que bien. Dios te bendiga, oh, Señor, nos vemos. No, vendrá la palabra de Dios por segunda vez. Hazlo. Ok, Señor. La primera quise huir, pero ahora de todo lo que viví, entiendo que antes de yo ser un heraldo de la justicia, necesito ser un heraldo de la misericordia de Dios. Y yo quiero decirles que el único que puede obrar en misericordia es Dios. Dijo Santiago, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere que misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el mensaje. Tal vez sepas de alguien, tal vez que esté aquí, que anda mal. No pidas justicia, pide misericordia. Que Dios sobre misericordia. Porque Dios es fuego consumidor y no tendrá por inocente al culpable. Pero hoy somos llamados a ser heraldos de la misericordia de Jehová, Dios de los ejércitos. Y el pez fue la salvación de Jehová en la vida de Jonás. Tú te imaginas aquí en este gran pez, tú dirás, Señor, si esta persona ni la conozco. Sí, pero fue el medio que Dios utilizó para entrar a tu recámara o entrar allí donde estuviste en cualquier lugar para recordarte que Dios te ama. No, fue este hermano, pues ni tengo relación con él, no, pero fue él el instrumento de Dios que preparó para decirte esto. Oh, Dios obra misteriosamente y nos va a hablar a la mente y al corazón para que podamos entender su amor y su misericordia. Si tú sientes morir, sientes que ya no hay escapatoria, estás en el lugar perfecto, estás en el arca, estás con el cuerpo de Cristo. Y te invitamos, si tienes sed, ven,
Si necesitas ser rescatado, ven. Si quieres ser salvo, ven. Hoy es el día de salvación. Si quieres la oración de la iglesia, no sabes eso del bautismo y que no entiendes muy bien, pero yo sé y tú sabes que necesitas de la oración, por lo menos oraremos por ti. Pero si ya estás convencido de que necesitas ser rescatado por Dios, te invito, y a mis hermanos y a mis hermanas, cualquier cosa que Dios prepare y que Dios ha enviado y que tú te encuentres en un lugar abnormal, ora, que aún allí Dios está atento a las oraciones de sus hijos. Vamos a estar de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Clama, clama a Dios en tu angustia, que Dios responderá. Dios preparará. Y para los que aún no han obedecido el Evangelio, Dios ha preparado, Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mientras cantamos el himno de invitación, ven al Señor. Y si tú necesitas escuchar la voz de Dios por segunda vez, no rehuses. Ven y escucha la voz de Dios. Y al escuchar, hazlo. Ya no huyas, ya no seamos desobedientes, hagamos la voluntad de Dios, para gloria de Dios. Cantemos.